¿Ves a esta mujer? Es un trofeo antiguo cuyo acabado finalmente se ha descascarillado. El comentario cortó el ruido ambiental del concurrido comedor como un fragmento de vidrio a través del terciopelo. Durante un latido paralizante, el pulso de la sala se detuvo. Mi marido, Kesia, estaba en el epicentro de Aura, su recién inaugurado restaurante insignia en el corazón de la ciudad, flanqueado por capitalistas de riesgo en lana a medida y damas de la alta sociedad cubiertas de oro pesado. Sostenía su copa de cristal en alto, con sus rasgos retorcidos en una sonrisa burlona que sugería que acababa de pronunciar la ocurrencia culminante de la noche. La risa que onduló después fue quebradiza y tensa. El sonido de personas atrapadas entre el impulso de entretenerse y el instinto de repulsión. Yo estaba de pie, apenas a un brazo de distancia, envuelta en el vestido de seda verde azulado que él me había ordenado usar esa mañana, con el pelo recogido en los rígidos moños que él prefería, con una sonrisa de porcelana ensayada fijada en mi rostro como una máscara costosa. Mi nombre es Linda y tengo 29 años. Hasta ese preciso segundo, de pie en la catedral de la alta cocina que yo había financiado, vivía bajo la ilusión de que mi matrimonio era una fortaleza construida sobre el respeto mutuo. Me había convencido de que la brecha de 13 años entre Kesia y yo era una ventaja, que su perspectiva experimentada y mi energía vibrante eran engranajes que encajaban perfectamente. Había creído en 1000 mentiras que se desintegraron como sal en la lluvia en el momento en que abrió la boca. Se giró hacia mí entonces, embriagado por el centro de atención, y buscó en su bolsillo interior. Lo que extrajo no fue una muestra de gratitud para la mujer que había liquidado su futuro para consolidar su legado. Era un sobre, austero, pesado y letal en su intención. Dado que la noche trata sobre nuevos capítulos, anunció Kesia, con su voz adquiriendo esa resonancia pulida y teatral que usaba cuando había ensayado una escena hasta la perfección. Pensé en aclarar una cosa más. Linda, querida, voy a seguir adelante con el divorcio. Mi equipo legal finalizó la petición la semana pasada. Lo entiendes, ¿verdad? Un hombre de mi nivel necesita una compañera que pueda mantener la estética. La sala no solo se quedó en silencio, se convirtió en un vacío de silencio hambriento. Era la quietud depredadora de testigos esperando un accidente de coche. Podía sentir la mirada colectiva de todos perforándome, buscando la grieta, esperando el sollozo, el grito o la súplica desesperada. Eran carroñeros, esperando un colapso para sazonar su wagyu y su tinto de cosecha. Les di un fantasma. Mi mano permaneció firme mientras tomaba el documento de su mano. Mi expresión era un lago congelado, mi columna una vara de hierro. Años de orbitar su ego me habían enseñado el arte del camuflaje, cómo irradiar calidez mientras mi sangre se convertía en hielo. Agradezco la actualización, dije, con un tono tan quirúrgicamente preciso que me asustó. Gracias por la transparencia. La presunción de Kesia flaqueó. Él había coreografiado un colapso. Quería que me desintegrara frente a su junta directiva para poder interpretar al santo sufrido atado a una esposa inestable. Le negué el teatro. Me di la vuelta y me abrí paso entre la multitud. El ritmo agudo de mis tacones sobre los suelos de mármol era el único sonido en la sala. Detrás de mí, oía a Kesia intentando reactivar la fiesta, con la voz un tono demasiado alto, un compás demasiado rápido. Era un director que acababa de perder su orquesta. El aparcacoches deslizó mis llaves en mi mano y conduje el coche hacia la noche, con el interior convertido en una tumba de silencio. El sobre legal reposaba sobre el cuero del pasajero como una bomba de relojería, ignorado pero pesado. En el espejo retrovisor, el horizonte de la ciudad brillaba, un horizonte irregular de neón y acero que se sentía hermoso, afilado y completamente indiferente al naufragio de mi mundo. Había entrado en esa gala como el pilar de una sociedad. Me alejaba como la víctima de un atraco. Cuando llegué a la entrada de la finca, una propiedad asegurada por el legado de mi propia familia, no entré. Me senté en la oscuridad durante 20 minutos, con los dedos apretando el volante hasta que la piel se tensó blanca sobre mis nudillos. Sentía los pulmones oprimidos, como si un cable invisible me estuviera apretando el pecho. Sin embargo, las lágrimas se negaron a caer.
No las permitiría aquí, a la intemperie, donde los ecos de su influencia aún persistían. La palabra descascarillada seguía dando vueltas, mordiéndome la mente. Me había descrito como una vieja pieza de ferretería que había perdido su brillo, un objeto decorativo cuya fecha de caducidad había pasado. Tenía 29 años y, según el hombre que amaba, ya estaba obsoleta. La hiriente ironía era que cada ladrillo de su éxito, el personal, los inversores, el aire mismo que respiraba en ese restaurante, era producto de mi convicción. Mi capital y mi influencia social habían sido la tierra en la que él cultivó su ego. Esa epifanía cambió algo fundamental en mi médula. Pero antes de poder quemar su mundo, tenía que trazar el mapa de cómo me había dejado llevar a esta trampa. Conocí a Kesia por primera vez hace 4 años. Tenía 25. Era una estratega de alto rendimiento en una firma de inversión de primer nivel, forjando un territorio en una sala de juntas llena de hombres que miraban mi edad y veían una debilidad que yo no poseía. No era una vagabunda de mirada ingenua, era astuta, solvente y ferozmente decidida. Mi abuela había fallecido cuando yo tenía 23 años, dejándome una cartera que era más que solo dinero. Era una fortaleza. Ella había construido un imperio privado a través de décadas de disciplina de hierro, y como su única heredera tras el accidente fatal de mis padres cuando yo tenía 7 años, me había preparado para custodiarlo. Esa herencia superaba los $3 millones, y yo había pasado 2 años dominando los matices de la gestión de patrimonio antes de que Kesia entrara en escena. Por aquel entonces, él dirigía un café modesto y con dificultades en el distrito de almacenes. Me había refugiado allí durante una tarde agotadora para escapar de la oficina, buscando un rincón donde esconderme con mis hojas de cálculo y un café solo. Me vio al instante, o esa fue la narrativa que hiló más tarde, afirmando que quedó cautivado por la intensidad de una mujer que parecía estar calculando la órbita de la luna. Era carismático de una manera que se sentía como estar en casa. No solo hablaba, escuchaba con un hambre enfocada que se sentía como devoción genuina. Cuando me pidió mi número, se lo di, sin sospechar nunca que su interés en mi trabajo era en realidad una misión de reconocimiento de mi patrimonio neto. El comienzo fue un torbellino de devoción coreografiada. Kesia era un maestro del gran gesto, diseñando veladas que se sentían como magia espontánea, pero que, en retrospectiva, eran maniobras tácticas para saltarse mis defensas. Inundó mi espacio de trabajo con lirios. Catalogaba cada comentario pasajero que yo hacía, repitiéndomelo semanas después, como si nuestras almas estuvieran en perfecta alineación. Me invitó a su cocina, pintando una imagen de las artes culinarias que parecía poesía más que un negocio. A los 6 meses, estaba de rodillas. Bajo la fría luz del presente, puedo ver la prisa por lo que realmente era. Debería haber escrutado al hombre detrás de la cortina romántica, pero estaba sumergida en un amor profundo y desesperado, la sensación de ser realmente vista que no había sentido desde el fallecimiento de mi abuela. Acepté su anillo sin pensarlo 2 veces. Tuvimos una boda tranquila y elegante. Yo llevaba un vestido de encaje marfil vintage, mientras que el smoking de Kesia costó más que un sedán de gama media. En nuestra luna de miel en el Mediterráneo, la conversación rara vez se alejaba de su manifiesto, un concepto de cena de lujo que redefiniría la jerarquía social de la ciudad. Esa visión requería una inyección masiva de liquidez, el tipo de riqueza con la que el dueño de un café solo podía soñar, pero que su nueva esposa controlaba. Kesia fue sutil, nunca suplicó, simplemente balanceó el sueño frente a mí hasta que di un paso adelante para financiarlo. Cuando ofrecí el capital, actuó sorprendido, jurando que éramos arquitectos iguales de este imperio y que mi inversión se multiplicaría por 10. Creía en el hombre, así que creí en el sueño. Transferí $2,7 millones a las cuentas corporativas para lo que se convertiría en Aura. Durante 3 años, fui el motor silencioso. Asistí a agotadoras sesiones de diseño, analicé planos y usé mi formación financiera para ajustar sus proyecciones imprecisas. Fui su asesora, su animadora y su banco. Pero a medida que se levantaban las paredes físicas del restaurante, también lo hacían las emocionales. Cuanto más nos acercábamos a la gran inauguración, más trataba Kesia mi presencia como una intrusión.
Las reuniones estratégicas empezaron a ocurrir a puerta cerrada. Decisiones que yo solía encabezar se finalizaban antes de que yo supiera siquiera que estaban en la agenda. Cuando pedía claridad, me daba esa palmadita condescendiente en la mano y me decía que simplemente me concentrara en ser el rostro deslumbrante de la marca. Debería haber reconocido la advertencia. Él había dejado de ver a una socia y había empezado a ver un adorno, pero estaba demasiado involucrada, financiera y emocionalmente, para admitir que los cimientos se estaban pudriendo. Me dije que era solo el estrés del lanzamiento. Me convencí de que una vez que se abrieran las puertas, volveríamos a ser como antes. En cambio, el suelo desapareció. La noche que llegué a la gala, resplandecía de orgullo por lo que habíamos construido. No tenía ni idea de que él había pasado el mes anterior en oficinas oscuras con abogados de divorcio, afilando la hoja que pretendía clavar en mi espalda. Ahora, de pie en el vestíbulo de mi propia casa, la niebla finalmente se estaba disipando. Se había llevado mi corazón y mis millones, y había decidido que el trofeo ya no valía el espacio en el estante. Pero Kesia había olvidado un detalle vital. Yo no era solo una donante. Era la protegida de una mujer que había sobrevivido a lo impensable y construido un reino desde el polvo. Pensó que yo era algo frágil que podía desechar. Estaba a punto de darse cuenta de que yo era lo único que mantenía unido su mundo. Me retiré a mi oficina en casa, un santuario que Kesia evitaba porque el olor a tinta y la vista de los balances le aburrían. Mi pulso era errático, pero mi lógica era un instrumento frío y afilado. Encendí mi portátil y comencé un barrido forense de cada contrato y transferencia bancaria vinculada a Aura. La realidad era exactamente lo que sospechaba. Mis $2,7 millones no fueron un regalo ni una contribución matrimonial. Se estructuraron como un préstamo comercial de alto riesgo. Los estatutos eran explícitos, redactados por los abogados veteranos que mi abuela había mantenido en nómina durante décadas. Los términos me daban el poder de exigir el reembolso total con un plazo de 30 días. Y si las arcas estaban vacías, tenía derecho a embargar cada activo físico, desde la cocina personalizada hasta la barra de mármol italiano. Kesia había firmado esos papeles hace años con un alarde de arrogancia, sin preocuparse nunca por la letra pequeña, porque asumía que mi devoción actuaba como una póliza de seguro permanente. Pensó que mi amor hacía invisible el contrato. Pero el amor se había evaporado en el momento en que eligió la humillación pública. Si mi corazón ya no estaba en el juego, el contrato era lo único que quedaba en pie. Llamé a mi abogada, Verónica, casi a medianoche. Respondió de inmediato, con voz firme y alerta. Ella había gestionado el patrimonio de mi abuela y conocía el ADN de mi riqueza mejor que yo. Verónica, dije, con mi voz sonando como acero sobre piedra, activa el reclamo inmediato de la inversión en Aura. Los 2,7 millones completos. Quiero que la notificación sea entregada al amanecer. Hubo una pausa pesada. Linda, ¿estás absolutamente segura? Esto no es un aviso, es un golpe de gracia. El negocio no sobrevivirá a la semana si retiras ese apoyo. Pensé en la palabra descascarillada. Pensé en los ojos hambrientos de las damas de sociedad mirándome en busca de una señal de debilidad. Estoy segura, respondí. Que se despierte con ello. Cuando colgué, el silencio de la casa se instaló a mi alrededor. Finalmente dejé que las lágrimas brotaran, no el llanto de una víctima, sino la liberación silenciosa y caliente de una mujer que llora a un fantasma. Pero bajo el dolor, una nueva sensación estaba echando raíces, una claridad aterradora y estimulante. Durante 4 años, me había encogido para encajar en su sombra. Había olvidado que yo era una fuerza antes de ser su adorno. Esta noche, el adorno recuperaba la corona. El sueño fue un extraño esa noche. Pasé las horas antes del amanecer actuando como un general que prepara un asedio, catalogando cada activo compartido con precisión clínica. Revisé las escrituras y los títulos, confirmando lo que Kesia había sido demasiado perezoso para comprobar. La casa era mía, comprada con mi herencia antes de que pronunciáramos nuestros votos. Los vehículos de lujo, las cuentas privadas, las acciones diversificadas, todo estaba protegido por el muro prenupcial en el que yo había insistido discretamente. Un último consejo de mi abuela,
que seguí incluso cuando estaba cegada por el romance. Para cuando el sol empezó a sangrar oro sobre las cumbres, no me sentía como una esposa descartada. Me sentía como una mujer que finalmente había encontrado su pulso. A las 8 a.m., Verónica envió la notificación legal. A las 9:15, mi teléfono empezó a gritar. El nombre de Kesia parpadeaba en la pantalla con una regularidad frenética. 9:17, 9:20, 9:22. Dejé que cada llamada se perdiera en el vacío de mi buzón de voz. Los mensajes eran un estudio psicológico de desesperación. El primero fue un murmullo confundido, alegando que debía haber un error administrativo. El tercero fue una exigencia furiosa, acusándome de jugar juegos infantiles. Pero para el octavo mensaje, la bravuconería se había disuelto. Su voz era fina, suplicante, una disculpa frenética envuelta en una promesa hueca de que no quería decir ni una palabra de aquello. Los borré uno por uno. Kesia había pasado 4 años mirándome sin verme realmente. Veía una cuenta bancaria con latido. Nunca imaginó que la mujer que gestionaba carteras de millones de dólares también sabía cómo convertirlas en armas. La retirada no fue un berrinche. Fue una extracción quirúrgica. Sabía que retirar 2,7 millones de dólares de un negocio que acababa de abrir sus puertas sería una sentencia de muerte. La noticia se filtraría como un vertido tóxico. Los proveedores congelarían sus envíos. El personal entraría en pánico. Los inversores que le habían brindado hacía unas horas se convertirían en tiburones en cuanto olieran sangre en el agua. Sentí una breve punzada por el equipo de cocina y los camareros, los espectadores inocentes en el viaje de ego de Kesia, pero me negué a ser quien pagara el rescate de su crueldad. Pasé la tarde reclamando mi territorio. Cambié las cerraduras de la finca, alerté al equipo de seguridad y llamé a mi confidente más cercana, Fiona. ¿Hizo qué? La voz de Fiona crujió con furia protectora cuando le conté lo de la gala. Cojo el próximo vuelo. No te atrevas a pensar ni por un segundo que estás sola en esto. No lo pienso, le dije, y por primera vez en años lo decía en serio. Cada llamada que hacía era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Ya no era un accesorio de su vida, era la autora de la mía. Al tercer día, las llamadas telefónicas cesaron y comenzó la presencia física. Observé desde la seguridad de un balcón de la planta superior cómo Kesia entraba en el camino de entrada. Sus movimientos eran bruscos y frenéticos. El hombre que había parecido tan invencible bajo los focos de su restaurante ahora parecía deshilachado por los bordes. Golpeó la pesada puerta de roble, sus gritos amortiguados por el grueso cristal. Cuando el silencio le falló, regresó horas después con un ramo de lirios caros, las mismas flores que solía usar como arma durante nuestro cortejo. No me moví. Lo observé a través de las cortinas mientras permanecía en el porche, aferrando los tallos marchitos como un escudo. No vi a mi marido. Vi a un vendedor que se había quedado sin inventario. Cuando se negó a irse, llamé a la comisaría local. Ver a la policía escoltarlo hasta su coche, el mismo hombre que se había plantado en una sala de élites y me había llamado oxidada, fue una medicina fría y amarga. Regresó 4 veces más esa semana, su apariencia decayendo con cada visita, sus trajes a medida cada vez más arrugados, su cabello descuidado. El colapso financiero de Aura avanzaba a velocidad terminal. Verónica me mantenía informada. 2 de sus principales patrocinadores ya habían presentado una demanda por falsedad ideológica, y los proveedores de su tecnología de cocina de alta gama amenazaban con desmantelar el edificio. Kesia había construido un castillo sobre una base de mi buena voluntad, y ahora que la marea había bajado, se estaba dando cuenta de que la arena no podía soportar el peso. En el 14º día, me senté en la oficina revestida de caoba de Verónica. Ella presentó la contrademanda que había preparado en respuesta a su petición inicial de divorcio. De hecho, intentó reclamar el 50% de tus activos prematrimoniales en su primer borrador, dijo con una sonrisa seca y sin humor. Era una obra de ficción. Nuestra respuesta, sin embargo, es una obra de hechos. Está desesperado, señalé, mirando las cifras. Está más que desesperado, Linda. Está acorralado. Pero tengo que preguntarte, ¿estás preparada para el juego sucio?
Los hombres como Kesia no pierden con elegancia, intentan hundir la casa con ellos. Pensé en el silencio de mi hogar y en la fuerza que sentía regresar a mis huesos. Que lo intente. Ya no soy la mujer con la que se casó, soy la mujer que viene a cobrar la deuda. Sentí cómo se rompía el último hilo de obligación emocional. Esto no se trataba de una venganza, se trataba de la reclamación de un alma. Había pasado 4 años moldeándome a su ideal, la socia silenciosa, la bella financiadora. Me había permitido ser un personaje secundario en mi propia vida. Esa era terminó en el momento en que se secó la tinta de mi contrademanda. El aire de mi sala de estar se sentía diferente esa noche, más ligero, pero cargado con una tensión estática. Le había enviado a Kesia una única directriz de 5 palabras: estate en casa a las 7. Fiel a su naturaleza, llegó con la puntualidad desesperada de un hombre que creía que todavía podía salir de un desprendimiento mediante el encanto. Lo observé desde la ventana mientras comprobaba su reflejo en el cristal del coche, un hábito tan arraigado que sobrevivió incluso a su ruina. Pero el espejo no podía ocultar la fatiga gris de su piel, ni la forma en que le temblaban las manos mientras se ajustaba el cuello. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Lo conduje al espacio que una vez dominó con arrogancia casual, pero no le ofrecí una bebida ni un asiento de honor. Nos sentamos en el área formal, él en el sofá de diseño que yo había pagado, yo en la silla de terciopelo antiguo que había pertenecido a mi abuela. La brecha física era pequeña, pero el abismo emocional era infinito. Linda, comenzó, con su voz en un temblor ensayado de arrepentimiento. Estaba ahogado por la presión de la inauguración. Dije cosas que estaban por debajo de mí, cosas que no reflejan cómo me siento realmente. Los papeles del divorcio fueron un grito de atención, un error del que me arrepentiré siempre. Podemos arreglar esto, podemos reestructurarlo todo. Lo vi actuar, notando cómo seguía buscando ventaja en los rincones de la habitación. Me llamaste trofeo descascarillado frente a todo tu mundo, Kesia. Me entregaste papeles legales en una celebración que yo financié. No cometiste un error, tomaste una decisión. Decidiste que yo era un recurso que habías terminado de explotar. Tenía miedo, espetó, su fachada agrietándose. Y ahora retiras la financiación. Estás asesinando a Aura por despecho. Ese restaurante es nuestro legado. No, corregí. Mi voz era un ritmo calmado y constante. Era tu sueño y mi capital. Lo mataste en el momento en que decidiste que yo era prescindible. Yo solo soy la que está documentando la hora de la muerte. Me levanté y caminé hacia el escritorio, recuperando los nuevos documentos de liquidación, los que protegían mi herencia y lo dejaban a él con los escombros de su propia cosecha. Los puse sobre la mesa entre nosotros. Firma esto. Quédate con el restaurante y la deuda que conlleva. Vete con la estética que tanto querías. Se quedó mirando los documentos, su rostro adquiriendo un tono enfermizo de ceniza. Me estás dejando con nada más que un barco que se hunde. Te estoy dejando exactamente con lo que trajiste a este matrimonio, respondí, contigo mismo. El silencio se estiró hasta que se rompió. Con mano temblorosa y una mirada de amargura pura y concentrada, garabateó su nombre en la página. Se levantó, con la luz finalmente desaparecida de sus ojos. Eres fría, Linda. Nunca me di cuenta de lo despiadada que podía ser. No soy despiadada, Kesia, dije mientras lo acompañaba a la puerta. Simplemente he salido por fin de tu sombra. Han pasado 2 años desde que las luces traseras del coche de Kesia se desvanecieron en la noche de Denver. El periodo posterior fue un torbellino de liquidaciones y trámites legales. Sin mi respaldo, Aura cerró en 90 días. El imperio que intentó construir sobre mis cimientos colapsó en un montón de demandas y deudas. Me enteré de que acabó mudándose al este, trabajando en una cocina de gran volumen, donde nadie sabe su nombre ni le importa su visión. El hombre que me llamó obsoleta es ahora una nota a pie de página en una ciudad que ya ha pasado página. En cuanto a mí, no solo sobreviví, evolucioné. Tomé el capital que recuperé y lo invertí en fundadores que valoran la colaboración por encima del ego.
Me mudé a una casa que se siente como un santuario, en lugar de una sala de exposiciones. Paso mi tiempo asesorando a mujeres jóvenes en finanzas, enseñándoles a leer la letra pequeña, no solo en los contratos, sino en las personas. La venganza fue el catalizador, pero la verdadera victoria fue el silencio que siguió. Ya no mido mi valor por el reflejo en los ojos de un hombre. Soy la nieta de una mujer hecha de hierro, y finalmente he aprendido que estar oxidada nunca fue el problema. Solo estaba esperando a que el acabado se desgastara para que el acero de debajo pudiera mostrarse.